Esta mañana yo he querido titular este mensaje la obra de la palabra de Dios. La obra de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16-17. Bueno, antes de empezar, hermanos, les voy a pedir por favor una recomendación que di el último domingo. Por favor, tratemos de no charlar durante la enseñanza. Tratemos de no pararnos del lugar donde estamos. Por favor, si tenemos el teléfono, dejémoslo en vibrador, por favor, o en silencio. Y por favor, prestemos la mayor atención cuando estamos acá exponiendo las Escrituras. Cuando nosotros venimos a la Escritura, y sobre todo venimos a la carta de Segunda de Timoteo, tenemos que tener nosotros en cuenta el contexto de esta carta, el contexto en el cual esta fue escrita. A pesar de que este texto es muy conocido por nosotros, a pesar de que este texto, algunos de los hermanos lo pueden saber de memoria, este texto tiene hoy para nosotros unas implicaciones muy importantes, tiene unas cosas muy importantes para nosotros que enseñarnos y nosotros que aprender. El contexto inmediato de esta carta nos dice, o nos enseña por la historia, que Pablo está a punto de partir, y él lo dice en el versículo 4, en el capítulo 4, perdón. Él dice que él está a punto de partir, ha sido apresado en Roma, y está a punto de ser ejecutado por el Imperio Romano. Ha sido acusado Pablo y está a punto de ser decapitado. Como ustedes saben, la historia dice que Pablo murió decapitado. Y está Pablo en una situación bien difícil, está a punto de partir de este mundo, está a punto de morir. Y prácticamente Segunda Timoteo es la carta de despedida de Pablo para Timoteo. Y es una carta de información también para Timoteo. Ya que Timoteo no va a tener más un contacto físico con el apóstol Pablo, ya no va a estar más con él, no va a verle más sus ojos, ya no va a poder tocarle, ya no va a poder abrazarle, ya no va a poder besarle. Ya Timoteo prácticamente se va a separar de Pablo. Y aunque nosotros sabemos, hermano, que la muerte es algo difícil para nosotros, aunque nosotros sabemos que la muerte es algo supremamente complicado, sobre todo para nosotros que hemos tenido muerte de personas o familiares cercanos, y sabemos que es la muerte, nosotros sabemos que para el creyente la muerte no es sino simplemente un paso más en su vida, es un paso más donde él va a la presencia de Dios y está finalmente con el Señor. Así que Pablo no está tanto poniendo un tono dramático en esta carta. Pablo no está aquí poniendo un tono de drama, de tristeza, sino que Pablo va a darle unas instrucciones muy puntuales a Timoteo acerca de cómo él debe comportarse mientras Pablo se va, mientras Pablo es ejecutado, es decapitado y él ya no va a estar más. Pablo le recomienda aquí a Timoteo su ministerio, y hay una palabra a mí que personalmente que nosotros como maestros de la Escritura tenemos que hacer, y es estudiar mucho las cartas pastorales. Y hay una parte que me gusta mucho de las cartas cuando Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Pablo le recomienda su ministerio. Y Pablo, en vez de decirle otro tipo de cosas en su despedida, Pablo le dice algo muy importante a Timoteo, y es: cumple tu ministerio. Recordemos que Timoteo ha sido llamado por Dios al pastorado. Timoteo ha sido llamado por Dios a servir a Dios. Y la forma en que Timoteo había sido separado por el Señor para poder servirle, dice Pablo en la carta que él había sido puesto las manos sobre él, había sido apartado por el Señor para este ministerio. Entonces vemos nosotros aquí importante, un aspecto muy importante que Pablo le da a Timoteo, y es que él continúe en aquello que él ha aprendido y está convencido. Él pueda continuar en aquellas cosas que él ha aprendido de su mamá y de su abuela, y que ha estado totalmente convencido por las Escrituras. Pablo también le está tratando de decir a Timoteo aquí que Timoteo no debe ser demasiado optimista. Las cosas en la iglesia no van a estar muy bien para Timoteo aún después de la partida de Pablo. La iglesia estaba siendo atacada por todos los frentes, por todos los lados, tanto por un lado la persecución y por otro lado la falsa doctrina, los falsos maestros que estaban atacando a la iglesia. Y hay un mandamiento que Pablo le da a Timoteo, y es que Timoteo debe mantenerse firme en sus convicciones. Pablo está totalmente separado. Pablo está preparado para irse. Nos dice el versículo 1 el versículo 15 del capítulo 1 de esta carta, que todo el mundo abandonó a Pablo. Al contrario de lo que nosotros podemos imaginar, Pablo ha sido abandonado por todos aquellos hermanos y algunos colaboradores de él. Dice en el versículo 15, capítulo 1: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes.
Pablo se encontraba en una situación bien difícil. Estaba en la cárcel, estaba allí en la cárcel por predicar a Cristo, por dar testimonio de la verdad. Y aún así muchos de estos hermanos o falsos hermanos habían abandonado a Pablo. Ahí en el versículo 10 del capítulo 4, Pablo nos dice lo mismo. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Algunos hermanos se habían ido en misiones, tenían la tarea de predicar el evangelio en otros lugares, y Demas, que era uno de sus colaboradores cercanos, había desamparado a Pablo, había demostrado que no era un verdadero creyente, que él se había apartado de Pablo, dice ahí, y con un pecado en específico, amando este mundo, y se fue a Tesalónica. Entonces vemos aquí que los pastores de esas iglesias se estaban avergonzando de Pablo. Ninguno estaba presto y estaba dispuesto a arriesgar su vida en apoyo a Pablo. En su juicio, ninguno había querido estar con Pablo. Y Timoteo lo sabe, porque estos hombres que Pablo está nombrando aquí son conocidos de Timoteo. Timoteo los conocía muy bien a ellos, sabía quiénes eran ellos porque Timoteo servía con ellos en las iglesias. Entonces, también Pablo menciona a algunos de estos desertores por nombre propio. Pablo no tiene temor, los nombra por su propio nombre, les llama por su nombre propio. Y solo Onesíforo, dice Pablo en su carta, vino a apoyar a Pablo y no se avergonzó de las cadenas de Pablo. Y el resto del mundo lo abandonó, inclusive su compañero de trabajo, Demas. O sea, en otras palabras, Demas no estaba dispuesto a poner su vida por el evangelio. Demas no estaba dispuesto a arriesgar, porque en este tiempo, hermanos, a diferencia de hoy, o a diferencia de nuestro país, nosotros tenemos la libertad de predicar, nosotros podemos pararnos en cualquier esquina y predicar sin que nadie nos haga nada. A lo mayor que nos podrán decir es una mala palabra, o alguien nos dirá alguna cosa, pero no pasará de ahí. Pero en el tiempo de Pablo, en el tiempo del apóstol Pablo, estas personas ofrendaban sus vidas, arriesgaban sus vidas por el amor al evangelio. Ahora, ¿cómo Timoteo había llegado a esas convicciones bíblicas acerca de las Escrituras? La palabra de Dios nos dice en su carta que su mamá y su abuela le habían enseñado las Escrituras desde niño. Ahora, si nosotros vemos aquí a las hermanas, sobre todo, que tienen hijos, y a las solteras también, ¿qué tan importante es para una mujer enseñar a su hijo en la fe? ¿Qué tan importante es para una mujer de Dios, una mujer piadosa que ama a su hogar, que cría a sus hijos en la fe? Ahora, no estamos diciendo que los hermanos no lo deben hacer. Obviamente los varones tienen un mandamiento de ellos enseñar a sus hijos. En Efesios, en los claros se nos muestra. Pero aquí también especialmente las mujeres tienen una predisposición ellas a enseñar las Escrituras. Y esto aprovechó mucho a Pablo, porque Pablo, cuando predicó el evangelio, Timoteo ya había escuchado esas palabras de su mamá y de su abuela, y fue más fácil para él, no fue más complicado para Pablo que este hermano viniera a la fe en Cristo. Dice Pablo, y le llama a Timoteo ahí, nutrido en las palabras de la fe, le llama así, y gracias a esto, por medio de la predicación de Pablo, Timoteo se convirtió en un creyente. Ahora, a diferencia de Timoteo, que estaba totalmente convencido de la verdad, que estaba totalmente persuadido de lo que él había aprendido, las enseñanzas de los falsos maestros se seguían extendiendo como un cáncer por todas estas iglesias. Y Pablo vuelve a mencionar a algunos de estos falsos maestros por su nombre. A uno le llaman Himeneo y Fileto. Tales hombres, dice Pablo, iban de mal en peor. Esos hombres cada vez estaban engañando más, y no solamente eso, sino que el texto nos dice que ellos también estaban siendo engañados. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero en cuanto a ti, debes continuar en aquellas cosas que has aprendido y has sido persuadido. Vemos nosotros aquí, hermanos, la importancia de la palabra de Dios para la vida de los creyentes. Vemos que tan importante es la palabra de Dios para la vida de Timoteo, para la vida de Pablo. Tanto así que Pablo arriesgó su vida por la misma palabra de Dios. Y Timoteo tenía el encargo dado por Dios a través de Pablo de continuar y preservar las enseñanzas sanas y bíblicas de los apóstoles y del Señor Jesucristo. La decadencia y la deformación en las iglesias del tiempo de Pablo ya había comenzado, y esta lucha cada vez era peor, era más difícil predicar la verdad. Ustedes pueden leer ahí el libro de los Hechos. Los judíos perseguían a Pablo por donde quiera que él iba, por donde quiera que él llegaba y predicaba. Los judíos iban detrás y buscaban matarle, buscaban prenderle.
Pero Pablo una vez insta acá a Timoteo, le exhorta a él a mantenerse firme y seguir en la doctrina y imitar la conducta de Pablo, cosa que él aprendió tanto de Pablo como de la Sagrada Escritura. Él debe aferrarse a la doctrina de los escritos de los apóstoles y crecer en el conocimiento de las Escrituras. Él debe proclamar la palabra de Dios, él debe proclamar las Escrituras, él debe proclamar la voluntad de Dios para los hombres. Y obviamente, hermanos, si nosotros trasladamos eso al día de hoy, las predicaciones bíblicas, la predicación expositiva, hermanos, la sana enseñanza de la doctrina se ha vuelto extremadamente impopular. Ustedes ven que las iglesias sanas tienen una característica casi siempre, y es que las iglesias son pequeñas. Son iglesias de 20, 30, 40 personas. Incluso dentro de los mismos miembros de las iglesias pueden haber 50 personas, pero solamente se hacen miembros 10 o 20 o 15 personas, nada más. Aún vemos dentro de las mismas iglesias que es difícil perseverar en las Escrituras, y sobre todo en el día de hoy. Entonces vemos que no distamos mucho del tiempo de Pablo, no distamos mucho del tiempo de la situación de estos hermanos. Ellos estaban viviendo una situación muy parecida a la nuestra, o al revés. Nosotros vivimos hoy en día una situación muy parecida a la de ellos. Ahora, Pablo le insta a él que tome las palabras y que siga predicando, y eso lo podemos asemejar como cuando un soldado escucha a su comandante y ellos van al campo de batalla y el comandante muere. Y antes del comandante morir, le da unas instrucciones a ese soldado, y ese soldado va a tomar estas órdenes viendo que su comandante ya está a punto de morir, y él las lleva a cabo. Prácticamente eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Timoteo es un hombre que más o menos está alrededor de sus 30 años. En ese tiempo una persona de 30 años se consideraba una persona aún joven, muy joven. Y Pablo le dice a Timoteo que él debe prestar atención al patrón de sana doctrina que él ha aprendido. Que él siga ese patrón del cual él ha estado convencido. Y la pregunta sería, hermanos, ¿cómo una persona a los 30 años, qué tipo de convicciones tiene? ¿Qué tipo de luchas tiene una persona a los 30 años? No sabemos, la palabra no nos dice si Timoteo era soltero o era casado. Quizás tenía luchas como un hombre soltero puede tener. Quizás tenía luchas como un hombre que no tenía papá podía tener. Quizás Timoteo luchaba con muchas cosas a sus 30 años. Diferentes tentaciones, diferentes cosas que se oponían a la fe. Pero Pablo le dice a Timoteo que él debe continuar. Ahora, si Timoteo va a continuar, él debe ser fiel en lo que le ha encargado. Y cuando nosotros venimos, hermanos, el ministerio de las iglesias bíblicas, hermanos, Dios no nos pide a nosotros resultados. Dios no nos pide resultados porque Dios sabe que Él es el que produce los resultados. Dios lo único que exige de los ministros y de los creyentes es que sean fieles al Señor. Fieles al Señor. Ustedes ven el libro Apocalipsis. Cuando la Escritura nos habla de aquellos mártires que habían muerto, dice que ellos habían sido fieles al testimonio de Cristo. Ellos jamás le habían negado. Ellos jamás habían renunciado a Cristo, más allá de los frutos que ellos habían tenido. Entonces Pablo le dice acá que él debe continuar siguiendo el método bíblico que Pablo mismo había seguido y que Jesús había seguido de la palabra de Dios. Ahora, si Timoteo iba a hacer un ministerio efectivo de la palabra de Dios, Timoteo necesitaba estar totalmente convencido de la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Por eso notamos nosotros ahí en el pasaje, lo primero que nos dice el pasaje es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo le dice aquí a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, le está diciendo el origen divino de las Escrituras. Le está hablando del origen verdadero de las Escrituras. No es un origen meramente humano. No es que a un día a Pablo se le ocurrió escribir doctrina. No es que un día a Pablo se le ocurrió la maravillosa idea de crear la iglesia de Cristo. Sino que esta palabra santa y suficiente venía de Dios mismo. No solo en el Antiguo, no solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. De hecho, este texto, Pablo aquí le estaba hablando a Timoteo del texto del Antiguo Testamento, no del Nuevo, porque en ese momento no había mucho escrito acerca del Nuevo Testamento. Y Pablo cita acá y dice, como podemos leer por ejemplo en primera de Pedro, que Pedro dice que algunos escritos de Pablo eran muy difíciles de entender. Pedro mismo reconoce que las palabras de Pablo son escritura. Aun Pablo mismo en 1 Tesalonicenses, él dice que lo que él está escribiendo es palabra de Dios. Que aquella persona que no se someta a lo que está escrito en esa carta sea apartado del resto de la congregación. Entonces,
Vemos acá la importancia de la palabra de Dios. Él cita acá el Antiguo y el Nuevo Testamento como palabras de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo que toda la Escritura es inspirada, es exhalada por Dios. ¿Por qué la palabra de Dios merece ser obedecida, hermanos? No porque simplemente es un escrito muy bonito, muy antiguo, sino porque la palabra de Dios ha sido exhalada por Dios mismo. Salió del ser de Dios, se plasmó en forma de escritos, apareció como la voluntad revelada de Dios. Si nosotros pensamos una cosa totalmente diferente a esto, hermanos, estamos totalmente equivocados. Dios creó su palabra y Dios la dio a aquellos que debían escribirla. Dios fue hablando y su palabra se fue revelando. Entonces, vemos nosotros aquí, hermano, la importancia en primer lugar de la palabra de Dios como la palabra inspirada de Dios. No hay más que leer de Dios, no hay más revelaciones de Dios, sino esta única revelación de Dios. Y para Timoteo esto no era nuevo, era conocido para él. Timoteo tenía que identificar claramente cuando Dios hablaba. Como ustedes recuerdan a Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías en el Antiguo Testamento nos dice la Escritura que él fue llamado por Dios. Y Jeremías, como tratando de sacar una excusa, él dice: Señor, pero es que yo soy un niño y no sé hablar. Y Dios dice: no, yo te he escogido para este propósito, para ser un profeta a las naciones. Algo muy parecido hacia aquí Pablo con Timoteo. Llama a Timoteo, un hombre joven, y le dice a él que va a ser aquel que va a llevar a cabo la voluntad de Dios en estas iglesias donde Dios lo iba a colocar. Y Timoteo claramente iba a identificar, y él iba a saber cuándo Dios le hablaba. Él sabía una palabra muy clara y la conocía del Antiguo Testamento, y era cuando él leía el Antiguo Testamento encontraba una palabra que dice: la palabra de Dios vino a tal profeta. Y Timoteo sabía cuando Dios hablaba. Ahora, y que la palabra de Dios vino a él, no es que los profetas eran quienes hablaban por sus propias opiniones, sino que ellos mismos eran la boca de Dios y recibían la palabra de Dios inspirada. Ahora, Dios tiene un propósito en todas las cosas, hermanos. Por algo Él permitió que Timoteo haya conocido la Escritura desde niño, para un propósito especial, para una misión en específico. Dios puso las palabras en la boca de Jeremías, y ahora Dios iba a colocar este encargo de Pablo en la vida de Timoteo. Entonces no conocemos a Dios, hermanos, sino por medio de la palabra inspirada que Él mismo nos ha dado. Conocemos a Dios no por medio de la investigación, no por medio de ciencia, no conocemos a Dios en su ser por yo ponerme a filosofar o encontrar filosofías humanas. No, hermanos, la única forma de conocer a Dios es por medio de su palabra. Y Pablo está enseñando aquí la utilidad de la palabra. Pablo ya nos habla aquí de la utilidad y la procedencia. Perdón, la procedencia y su autoridad. Ahora nosotros debemos prestar atención a qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a su utilidad. La palabra de Dios no solamente se manifestó a través de los profetas, a través de los apóstoles, sino que la palabra de Dios tiene un fin y un propósito, tiene un medio por el cual ella se utiliza para los creyentes. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Para qué venimos los domingos acá, hermanos, a escuchar un sermón tras otro sermón? ¿Para qué venimos nosotros los domingos acá a cantar himnos y a escuchar a una persona aquí enseñando la Escritura? Si nosotros vamos a este pasaje, la única razón por la cual decimos que venimos acá es porque esta Biblia, hermanos, nos enseña a nosotros cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser un buen cristiano, cómo comportarme como soltero, cómo manejar mis finanzas, cómo vivir mi vida. Y la utilidad va unida a su inspiración y a su autoridad. Si la palabra de Dios no es la palabra de Dios, no hay razón por la cual yo obedecer a este libro, hermanos. No hay razón por la cual yo tenga que obedecer a este libro. Solamente si yo creo que este libro tiene toda la autoridad para darme órdenes a mí, decirme cómo yo debo vivir. Entonces la Escritura, la única base de que la Escritura es inspirada es que esta tiene autoridad para decirme lo que yo debo hacer en cada área de mi vida. Es útil, dice el texto, para todas estas cosas. Ahora, ¿por qué Pablo no lo dice en otros términos? ¿Por qué no le dice más bien a Timoteo? Es que la palabra de Dios le trae paz, les va a traer paz a ustedes. O la palabra de Dios les va a hacer más fácil la vida a ustedes. O más bien la palabra de Dios va a hacer algo en ustedes para que ustedes se sientan bien y tengan paz en su corazón, una experiencia sobrenatural. No, Pablo habla bien puntual aquí. Y Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es la herramienta del pastor.
Si un maestro o un pastor va a llevar a cabo el ministerio, él debe conocer las Escrituras y él debe aplicar las Escrituras. Por ejemplo, si ustedes van a una finca y ustedes observan bien a las personas, a un capataz o a una persona mayordomo de una finca, y usted ve las labores que estas personas tienen que hacer en una finca, ellos tienen que cuidar de las plantas, tienen que cuidar de los animales, ustedes se van a dar cuenta qué clase de herramientas esta persona o este capataz utiliza. Esta persona no puede arar la tierra sin un asadón, él no puede sacar tierra sin una pala, él no puede cortar la hierba si no tiene un machete. Entonces, así como una persona en una finca necesita instrumentos para poder cuidar esta finca, un maestro o un pastor necesita la palabra de Dios, es el instrumento para él para poder llevar a cabo el ministerio de Dios. Una iglesia que usa verdaderamente la palabra de Dios, hermanos, es aquella que ha entendido que es la herramienta toda suficiente para producir en nosotros frutos de justicia. Ese es el propósito de la Escritura. Esta iglesia buscará la aplicación de las Escrituras en todas las áreas de la vida humana y de su relación con Dios, enseñando la Biblia con claridad. Ahora, hermanos, no necesitamos nosotros hacer cantidades de cosas, hacer cantidades de actividades para que una iglesia mejore. Hay personas que hoy en día que están buscando estrategias, están buscando ideas del mundo, marketing, todo este tipo de cosas para que la iglesia mejore, para que la iglesia tenga un avivamiento, dicen hoy todo el mundo. Hermanos, pero la iglesia no necesita un avivamiento, la iglesia necesita es una reforma, que la iglesia regrese al patrón original de las Escrituras. Ir al patrón celestial, usar esta herramienta celestial con la que Dios nos ha provisto. Su autoridad divina es suficiente, no necesitamos ninguna otra cosa más. No necesitamos psicología, no necesitamos ninguna ayuda de ningún experto de ninguna universidad. Necesitamos aplicar la palabra de Dios para que esa produzca frutos de justicia en nosotros. Como dice el texto, para que seamos preparados para toda buena obra. Si ustedes notan ahí en el texto, dice completamente, enteramente preparado, no medianamente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en la iglesia? ¿Para qué Dios dio la Escritura, hermanos? Dice el texto, para producir en nosotros justicia, frutos de justicia, para que nosotros podamos vivir a la forma de Dios. Cuando él dice completamente, enteramente, se refiere que tengamos la total capacidad de nosotros poder vivir en las Escrituras, en la enseñanza apostólica. Dice el texto ahí, lo dice en 4 maneras, y ya los voy a explicar. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 usos de las Escrituras para nosotros. Ya vimos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios ha exhalado esta Escritura y Dios nos dice qué es lo que debemos hacer con la Escritura, hermanos. Nosotros vemos, ustedes ven por ejemplo History Channel, ahí aparecen unos señores a veces los fines de semana, o aparece un programa por ahí de los códigos secretos de la Biblia. Y andan buscando, como parece como un crucigrama, en diagonal, de para abajo, de para arriba, de medio lado, a ver dónde encuentran la fecha de la venida de Jesús, a ver en cuándo encuentran el nombre del anticristo y a ver dónde encuentran cantidades de cosas. Pero no, hermanos, Dios ha inspirado su palabra para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. 4 usos que Pablo nos va a decir acá que tenemos que hacer nosotros con la Escritura. Ahora, ¿por qué la Biblia es útil para corregir? Porque muchas veces, hermanos, podemos equivocar, porque pueden haber errores en nuestra vida y no nos damos cuenta. Cuando la Biblia dice ahí, Pablo dice que corregir, inspirado por el Espíritu Santo, Dios sabe que hay áreas de nuestra vida que necesitan corrección. Hay áreas en nuestra vida donde la palabra de Dios debe traernos de vuelta a la regla y el patrón bíblico. El texto también nos dice ahí para redarguir. Quizás nos volvemos rebeldes a la palabra de Dios y quizás totalmente queremos salirnos de ahí. La reprensión tiene que ser aún más fuerte y más dura. Y tenemos a veces que aplicar disciplina y que los hermanos sean redarguidos y traídos de vuelta. Dice el texto también para enseñar. Hay mucha ignorancia, hermanos, ustedes ven hoy en día en el pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios, hermanos, es quizás la época donde más librerías cristianas hay. Es quizás el tiempo en la historia donde más predicadores, donde más el cristianismo se ha expandido por medios electrónicos y por medios masivos como el internet, pero es donde más la iglesia es ignorante de la verdad de Dios. Y en último, ¿para qué es útil la Escritura? Para instruirnos en justicia, para que yo viva realmente la vida que Dios quiere que yo viva, una vida de justicia, como yo soy justo. Dice aquí un comentarista, enseñar. Dice para enseñar, lo que se quiere decir es la actividad de impartir conocimiento acerca de la revelación de Dios en Cristo.
Cuando nosotros venimos acá a la iglesia y uno de los hermanos se para aquí a enseñar, ya sea Robinson, sea yo, cualquier hermano, debe tener en mente un propósito, y es enseñar la voluntad de Dios a los hermanos, enseñar el conocimiento de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Para eso venimos acá, hermanos, para aprender, para enseñar. Dice, para reprender, dice un autor, se debe hacer advertencias basadas en la palabra de Dios. Los errores en la doctrina y en la conducta deben ser refutados en el espíritu de amor. Se debe enseñar a los peligros, hay que denunciar a los falsos maestros. Y hoy en día, lastimosamente, en las iglesias no se habla de los falsos maestros, porque hay un espíritu de anticrítica, o dicen es que la gente está criticando. El otro día veía yo en internet que hay una página que colocó que Cash Luna, por ejemplo, había sido acusado de unos falsos milagros, y la gente decía, esta página ya no me gusta, esta página ya no edifica, esta página se la pasas criticando y juzgando. No, hermanos, la Escritura nos dice a nosotros que también debemos hablar con firmeza de los falsos maestros, denunciarles a ellos sus falsas enseñanzas, refutarles en amor. Y esto es lo que dice aquí lo que significa para reprender, para corregir. Si reprender enfatiza un aspecto negativo de la obra pastoral, la corrección enfatiza el lado positivo. No solamente advertir al pecador que deje el mal camino, no solamente decirle al hermano o a la hermana que deje de pecar, sino que debe ser orientado hacia el camino correcto. Por eso toda la Escritura es suficiente para esto, mis hermanos. Toda la Escritura, la palabra de Dios, cuando la usa un siervo consagrado de Dios, que es diligente en la realización de sus deberes pastorales, tiene un carácter restaurador. Cuando yo vengo bajo la corrección de la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros buscamos corregir a un hermano, lo que buscamos es restaurarle, no matarlo, hermanos. Lastimosamente hoy las iglesias no saben qué es la disciplina eclesiástica. Yo hablaba una vez con mi tío que va a un sitio que se llama el Movimiento Misionero Mundial, y yo le dije una vez a mi tío si él sabía que era la disciplina bíblica y si la aplicaban. Y él decía que no, que eso era falta de amor, que hablarle a un hermano de su pecado, eso era faltar amor, eso no lo podía hacer, eso que solamente Dios tenía el derecho de juzgar. Pero ese es el problema, hermanos, de no conocer toda la Escritura, como dice Pablo aquí. Toda la Escritura es útil para corregir. Después dice, para entrenar en justicia. El maestro debe entrenar a su gente. Todo cristiano necesita disciplina para que pueda prosperar en la esfera de la santa voluntad de Dios. Y eso lo hemos estudiado. Ustedes se han dado cuenta cuando estudiamos la vez pasada las disciplinas espirituales. Y vimos que sin disciplina no se puede crecer en la vida cristiana. Sin la meditación de las Escrituras, sin una vida disciplinada de oración, sin una vida disciplinada de yo hacer lo que Dios me dice que haga, no voy a crecer. Por eso Pablo aquí dice instruir o entrenar, dice otra versión, en justicia. Por eso, como dice 2 Timoteo 2:11 al 14, que todos debemos ser entrenados en la justicia. Debemos nosotros tener un carácter como de aquella persona que es entrenada. Ustedes ven, por ejemplo, los deportistas. Los deportistas son personas que son personas de disciplina, son entrenados, van a entrenamientos todo el tiempo. Y ellos van mejorando en su disciplina a medida que ellos van entrenando cada vez más y más. Ahora, ¿qué más? Si esto es lo que quiere decir estas 4 cosas, ¿qué pasaría si una iglesia no hace estas 4 cosas? Sin estas 4 cosas que nos dice aquí Pablo, no habrá posibilidad que alguien haga buenas obras según Dios. Usted podrá esforzarse, mi hermano, en hacer muchas cosas, pero si usted no es enseñado, no es instruido, no es redarguido, no es corregido, usted no podrá hacer buenas obras según Dios. Vemos que ahí el versículo final está unido al resto del pasaje. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuál es el fin y cuál es el propósito de estas 4 cosas? ¿Para qué Dios inspiró la Escritura y para qué Dios dice que nos la apliquemos de esas 4 maneras? Para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque muchas personas, hermanos, no pueden hacer buenas obras. Porque hay cristianos que les cuesta obedecer a Dios. Es porque no quieren corrección, es porque no quieren ser enseñados, es porque no quieren ser entrenados, y menos que les gusta que los redarguyan. Menos que eso. Entonces Pablo le está diciendo aquí a Timoteo lo que él debe hacer con la Escritura. Pablo le está dando las directrices apostólicas de qué es lo que él debe hacer con la Biblia. Pablo, en otras palabras, le está diciendo a él que corra con aquellos que conocen y saben la sana doctrina de la sana doctrina, con la sana Escritura. Rechacemos, hermanos, las teorías de los hombres. Y no seamos como algunas iglesias, hermanos, que solamente les gusta oír algunas cosas. Les gusta que les rasquen los oídos. Imagínense los que son aquí, que tienen hijos. Si usted solamente le diera lo que su hijo le pide,
Si ustedes ven a un niño, usted lo lleva a almorzar, el niño en vez de comerse el almuerzo, él quisiera comerse un pote de helado. ¿Y qué tal un papá donde solo le diera helado, solo le diera dulces al niño? El niño se enferma. El niño tiene que comer de todo. Así es la iglesia. La iglesia no solamente escucha lo que quiere oír, la iglesia debe oír lo que ella debe oír. Entonces, eso tenemos que hacer, hermanos. Cuando venimos acá a la iglesia, cuando venimos a la congregación, debemos prestar atención a lo que la palabra de Dios dice, y solamente ella dice. Su doctrina, su refutación, su corrección y su instrucción en el camino de la justicia. Hermanos, la palabra de Dios es nuestro mayor tesoro. La pregunta es, ¿lo es para ti? ¿Es la palabra de Dios para ti tu mayor tesoro? Como dice David en el Salmo 19, aún más que el oro afinado. Si usted le pusieron una Biblia y no tuviera nada más sino una sola Biblia, y le pusieron un lingote de oro al lado, ¿usted qué escogería? ¿Qué escogería usted? ¿La palabra de Dios o el lingote de oro? Hermano, la doctrina y la instrucción de la Biblia es para vida eterna, hermanos. Nosotros no estamos aquí jugando un juego. Nosotros no estamos aquí, hermanos, parados todos los domingos enseñando algo simplemente porque sí. Cada enseñanza, hermano, debe llevarlo a usted a meditar en las cosas que son para la vida eterna y también para esta vida. No podemos ser como los gnósticos que estamos estudiando en Primera de Juan, que solamente importa la vida espiritual y no importa lo que yo haga con mi vida terrenal. No, hermanos, Pablo dice que la doctrina sirve para esta vida y la venidera. Aquí somos equipados para poder nosotros disfrutar de la gloria venidera. Toda buena obra es el fruto de esta verdadera fe salvífica. Entonces, ¿qué debe hacer un pastor o un maestro en una iglesia? Debe aplicar eficazmente las Escrituras, estando convencidas de que ellas son todo lo que necesita para hacer esta obra. Porque ustedes ven tantas iglesias hoy en día, hermanos, donde se habla de todo menos de la Escritura. Porque estos pastores no están convencidos de la suficiencia de las Escrituras. Ellos no creen que la Escritura realmente puede cambiar la vida de un hermano. Ellos no creen que realmente la Escritura es suficiente para que esas personas puedan vivir una vida piadosa. Ellos requieren de ayudas extras. Pero Pablo le dice a Timoteo, no, toda la Escritura es inspirada por Dios, es suficiente. No necesitamos nada más. Nada más. Y si nosotros vemos, hermanos, en los evangelios, Jesús es el mejor ejemplo de un maestro. Jesús vino como un sacerdote, obviamente, para llevar nuestro pecado. Jesús vino como un rey para someter nuestra rebeldía hacia Dios. Pero también la Escritura nos dice que Jesús vino como un profeta para enseñarnos. Nosotros vemos, si usted lee los evangelios, la gran mayoría de los relatos de Jesús se nos muestra a Jesús como un predicador. Usted va al Evangelio de Marcos. Jesús iba a una aldea y predicaba y sanaba personas, y luego la gente le decía, ¿por qué no te quedas aquí? Quédate acá, queremos que estés con nosotros. Y Jesús decía, no, es necesario que también yo vaya a otros lugares a predicar. A eso he venido. Jesús iba por las aldeas enseñando, vino a traer la palabra del Padre, Él vino a traer la palabra del Señor. Siempre vemos predicando a Jesús. Ustedes ven el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Jesús está enseñando aquí la verdad. Jesús abrió su boca para enseñar. Y Pablo le dice a Timoteo que enseñe como Jesús lo hacía. Y la Escritura nos dice a nosotros que debemos hacer lo que Jesús hacía, enseñar. ¿Ustedes no se dan cuenta que en las iglesias hoy no se habla de eso? Hoy solo se habla de milagros. Jesús hizo un milagro y multiplicó el pan. Y Jesús multiplicó los peces y caminó sobre el agua. Sí, pero nunca se hace el énfasis de que Jesús principalmente fue un maestro. Vino a enseñar la voluntad de Dios. ¿Y quiénes más siguieron su ejemplo? Los apóstoles también lo hicieron. Los apóstoles predicaron la verdad de Dios, aun dieron su vida por ella. Ustedes, por ejemplo, van al libro de Hechos. Felipe, cuando se encuentra con el eunuco, ¿qué es lo que le explica? ¿Una visión? ¿Una profecía? No, Felipe le explica a este eunuco las Escrituras. Y como resultado de la predicación y la explicación de este texto, el eunuco fue salvo. ¿Ustedes recuerdan la pregunta que le hace él en el texto? ¿Entiendes lo que lees? Que él se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y Felipe se para al lado de este hombre y le enseña las Escrituras. Entonces vemos nosotros la centralidad, hermanos, que Pablo le dice aquí a Timoteo. Él debe enseñar, él debe aplicar la Escritura, corregir, instruir. ¿Por qué? Porque hoy vemos a muchas personas viviendo de sentimientos. Vemos mucha gente cristiana viviendo en emociones. Pero hermano, nosotros no vivimos de emociones. Porque si viviéramos de emociones, hermano, ya no seríamos cristianos. Hay días que no queremos venir a la iglesia. Hay días donde llueve y yo quisiera quedarme en la cama como hasta las 11, 12 del mediodía. Hay días donde yo no quiero venir.
Hay días donde yo no quiero orar, hay días donde yo no quiero hacer nada. ¿Qué tal que nosotros viviéramos obedeciendo a nuestras emociones? Pues estaríamos en la olla. Pero realmente lo que Pablo le dice aquí a Timoteo es que debemos vivir por lo que la Escritura dice de Dios. Por eso ejercitar la mente, hermanos, es tan importante en la vida cristiana. Y más hoy en día que se le dice a la gente. Yo escuchaba a este apóstol Maldonado y le decía a la gente, es que para poder nosotros creer realmente en Dios hay que desenchufar la razón, hay que desenchufarnos el cerebro. No, hermanos, al revés. El cristianismo abarca cómo utilizar mi mente para la gloria de Dios. A la gente le dice, tenga fe. Y para ellos tener fe es decir, no razone, no piense. Pero nosotros vemos en la Escritura, nosotros debemos razonar realmente. Ustedes leen ahí en Isaías, dice razonemos, venid y razonemos, aunque vuestros pecados fueren como el carmesí, serán limpios como la lana, serán blancos como la lana. Venid y razonemos. La gente dice que entre menos razonemos, entre menos usemos nuestra cabeza, mejor vamos a poder servir a Dios. Otros dicen que podemos encontrar a Dios en nuestro interior. Si tú buscas en tu interior, tú podrás hallar allá a Dios. No, hermano, la Biblia nos dice dónde debemos hallar a Dios y no está dentro de nosotros. Por el contrario, la Biblia nos dice que en nosotros no hay nada bueno. La Biblia nos da entendimiento, Dios nos da entendimiento. Pero nosotros debemos usar el cerebro, hermanos. Ustedes leen ahí, estaba leyendo ahorita la carta, hay una parte donde Pablo le dice a Timoteo que el Señor te dé entendimiento en estas cosas. Medita en ellas. La gente cree que Dios le da entendimiento así mágicamente, que el entendimiento cae del cielo como si nada. No, hermanos, el entendimiento es ejercitar la mente. Otros, hermanos, usan la Escritura como un trampolín. ¿Se han dado cuenta? Usan un texto y dicen cantidades de barrabasadas, lo usan como un trampolín. Pero hay quienes usan la Escritura sabiendo de su poder para hacer que los creyentes expongan la verdad y se expongan a la enseñanza y ellos puedan tener una vida conforme a Dios. Entonces, hermanos, el que enseña debe estar totalmente convencido que la Biblia es suficiente para todo lo que tiene que ver con el ministerio. Y el creyente debe estar convencido que todo lo que la Escritura dice es suficiente para que él pueda vivir una vida completamente que agrada a Dios. Cuando un pastor comienza a perder la convicción de las Escrituras, cuando un creyente empieza a escoger versículos, es que me gusta más este libro, es que el otro libro casi no me gusta, es que me gustan más estos pasajes casi no me gustan. Hermano, ahí empieza el problema. Cuando yo empiezo a escoger solamente los pasajes que a mí me agradan. Porque pensaríamos solamente de los pastores. Solamente los pastores son los únicos que están enseñando mal. No, hay creyentes que toman la Biblia a su antojo también. Y la palabra de Dios fue inspirada para eso. No para que nos llenemos de conocimiento, hermanos, sino para que podamos obrar conforme a Dios. Dios nos gastó, Dios no dio la vida de sus profetas, Dios no puso la vida de los apóstoles, simplemente para que yo escoja los versículos que a mí me dan la gana, hermanos. Dios no inspiró las Escrituras para que los hombres vivan la vida como a ellos mejor les parece. Toma la Biblia, toma de ella lo que a ti te parezca, lo que no te parezca, deséchalo. No, hermanos. Vemos aquí que es un acto de Dios. Dios inspiró la Escritura, hermanos. Vemos nosotros aquí que es útil la Escritura para corregirnos aquellas cosas que no se conforman a la voluntad de Dios. La palabra de Dios, hermanos, fue inspirada. La voluntad de Dios así nos ha sido revelada para que podamos ser perfectos. Ahora, no estoy diciendo aquí que dejemos de pecar. No me refiero a eso, sino para que apuntemos a la perfección, como dice Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial en los cielos es perfecto. Es decir, que nosotros vamos a imitar el carácter de Dios. Para eso fue dada la Escritura. Para que nuestro carácter moral se vea reflejado en lo que nosotros creemos. Hermano, cuando tú vienes acá a la iglesia, cuando tú en tu casa abres tu Biblia, cuando tú pasas tiempo meditando en la Escritura, tú estás siendo preparado para toda buena obra. Cuando tú estudias la Escritura con el propósito de aplicarla, cuando tú escuchas sermones con el propósito de aplicarlo, cuando tú vienes a estudiar aquí como iglesia, tiene un fin último y es que tú seas preparado para toda buena obra. Tú estás en un proceso de preparación, mi hermano. Estás siendo preparado para toda buena obra. ¿Cómo vivir una vida agradable de Dios lejos de su palabra? Aparte de su palabra, es imposible. La palabra de Dios es inspirada con el propósito de que tú puedas vivir como a Dios mejor le agrada. Por eso Él la inspiró. Dios no dijo, bueno, vamos a dejar que un ángel la inspire. Y si el ángel la inspira, no importa, pues que sea lo que el ángel quiera. No, por eso Dios mismo se tomó la tarea de Él inspirarla, porque su voluntad es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, si tú estás interesado en vivir conforme a Dios, más vale que tú prestes atención a todo lo que ella dice.
La escritura, hermano, es la herramienta que Dios va a usar para moldear tu corazón, para darte sabiduría para la vida diaria, hermanos. Si tú estás convencido de la suficiencia, tú crees que este libro es lo único suficiente, tú vas a empezar realmente a prestar atención a ella. Si tú empiezas a creer que ella es suficiente, que no necesitas nada más, entonces y solo entonces le darás la importancia que este bendito libro requiere para tu vida diaria. De resto no, mi hermano. Si tú no crees que estoy inspirado por Dios, tú vas a decir, esto lo leo cuando tenga tiempo. Yo, más bien, lo que yo escucho aquí, lo que me conviene. No, hermanos. Pregunto, ¿está la palabra de Dios haciendo su obra en tu vida? ¿La palabra de Dios te está corrigiendo, te está enseñando, te está entrenando, te está redarguyendo? ¿Te estás sentando bajo la palabra de Dios o te estás sentando encima de la palabra de Dios en las cosas a tu manera? Recuerda las palabras de Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios es verdad? Porque proviene de un Dios que es verdad. Por eso no debemos tomar a la ligera la palabra de Dios, porque es su propia verdad de Dios, es su esencia misma en este libro, hermanos. ¿Cómo tomas tú la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para ti, hermano? ¿Prestas atención como Timoteo tiene que prestarla aquí a sus mandamientos? ¿Tú consideras sus advertencias? Cuando tú ves las advertencias de la Escritura, ¿tú tiemblas? ¿Tienes temor a ellas? Cuando Él dice que Dios es un fuego consumidor y terribles caen en las manos del Dios vivo, ¿tú tiemblas ante estas advertencias? ¿O simplemente dices, bueno, qué bonito pasaje? ¿Te deleitas en sus promesas? ¿Tú crees realmente que las promesas que están ahí son para ti? Hermano, no olvides, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios o tienes interacción con ella, estás siendo preparado para toda buena obra. Cuando vienes a la iglesia, estás siendo preparado para toda buena obra. No cualquier obra, toda buena obra que es de Dios, en la vida del creyente. No es cualquier obra, hermano. Aquí no somos albañiles. Hermano, lo invito allí a esta obra. Y yo voy y trabajo allí como si fuera nada. No, es que esta obra de construcción es de Dios. Bueno, ahí ya la cosa cambia. Hermano, no olvides que la aplicación de la palabra de Dios te hará llegar a la madurez espiritual. Cada corrección, cada vez que te redarguyen, cada enseñanza, te está llevando a la madurez espiritual. Con nuestras acciones demostramos si la palabra de Dios es importante o no. Con nuestras acciones decimos si realmente la Biblia es suficiente o no. Por eso, hermanos, también la importancia de estar en una iglesia que exalta la palabra de Dios en su enseñanza y en su práctica. Si nosotros vemos en las cartas apostólicas, Pablo redarguye, Pablo corrige, Pablo enseña, Pablo entrena a las iglesias a las que le escribe. Pablo está haciendo la obra de Dios a la manera de Dios, hermanos. Si tú quieres tener resultados a la forma de Dios, debes aplicar los métodos que Dios ha dicho. No hay otro. Y si tú estás aquí indeciso, decide de una vez aplicar la Escritura a tu vida. Ella tiene suficiente autoridad, ella tiene suficiente poder para hacer en nosotros lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Permítele a la palabra de Dios que seas corregido, enseñado, instruido. Y cuando sea necesario también, hermano, sea redarguido por ella. El producto de esto será, hermanos, que te capacitará para hacer toda buena obra. La pregunta es, ¿estás listo tú? ¿Te consideras preparado para hacer toda buena obra o no? ¿Realmente estás preparado tú para dar testimonio de Cristo, para vivir una vida que agrada a Dios o no? Si no, es porque quizás te hace falta corrección, enseñanza, entrenamiento, y quizás también te hace falta que te redarguyan, hermano. Vamos a orar en esta mañana.